Más preámbulos, pues pasaré a mi presentación, que es una presentación sobre grandes reconstrucciones en segmento anterior, más allá de protocolos claros, y lo que he traído son los casos que han alumbrado mi carrera profesional, porque me han hecho pues trabajar en diferentes áreas y es lo que quiero compartir con todos ustedes. En primer lugar, voy a hablar de las causticaciones. Las causticaciones son en general poco agradecidas, pero hace falta pensar mucho en ellas porque del tratamiento que hagamos en los primeros casos va a depender el devenir del futuro visual de estos pacientes. Sabemos hoy que cuando hay una pérdida de stem cells, casi la queratoplastia fracasa en el 100% de los casos, pero esto que es tan evidente ahora no lo era tan evidente en la década de los 80, y entonces hablaba que después de una causticación podía haber dos patrones de curación. Uno era la conjuntivalización, y su característica más notable era el panus fibrovascular sobre la córnea, y el otro patrón era lo que pensaban que era una transdiferenciación conjuntival de esas células conjuntivales que tenían una transformación y conseguían recuperar una superficie ocular más o menos estable. Pero la diferencia es que en el primer caso era el epitelio conjuntival el que tomaba la epitelización de la superficie ocular, y en el segundo caso el limbo todavía competente era el que asumía esa responsabilidad. Y así se desarrolló la teoría de las stem cells. Ya Zoft propugnó su teoría X más Y igual a Z, que habla de la forma en la que se regenera el epitelio corneal. A partir de las stem cells del limbo avanzan centrípetamente hacia el centro de la córnea, y de ahí de capas profundas a capas superficiales, y hay una descamación superficial en el centro que hace que se mantenga el equilibrio de esas células en la superficie ocular. Y cuando esto se rompe, pues vienen todas las complicaciones que vemos en las causticaciones y en otras enfermedades de la superficie ocular. En estos casos, ante una causticación, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si tenemos células madre stem cells funcionante. Hay una serie de signos clínicos que nos pueden hacer pensar a que no. La ruptura de la barrera límbica, cuando esos vasos penetran en la periferia corneal, cuando hay un epitelio inestable, cuando hay neovasos que penetran en el estroma corneal y cuando hay un panus fibrovascular, tenemos que estar pensando que las células madres son insuficientes para mantener este equilibrio. Así que lo que sería diagnóstico sería el hacer biopsias, citologías de impresión, y si hay células caliciformes en el epitelio corneal es que ese epitelio es de origen conjuntival y no va a ser competente a largo plazo. Así que, ¿qué alternativas tenemos para tratar este tipo de pacientes? Pues vamos a ver una serie de ejemplos. Este es un caso de una causticación y vemos que cuando hay un 20%, un 25% de limbo funcionante, podemos hacer la técnica de Dua, que es permitir que ese epitelio funcionante, ese limbo funcionante, vaya regenerando el resto del epitelio con desepitelizaciones sucesivas que se pueden hacer en quirófano. Y, por ejemplo, en un caso tan alarmante como este, conseguimos recuperar una agudeza visual decimal de 0,7 después de 3 intervenciones consecutivas para intentar que ese epitelio fuera competente para preservar la superficie ocular. El autotrasplante de limbo, cuando la causticación es de un solo ojo y si el paciente acepta que le quitemos casi el 50% del limbo del ojo contralateral, puede funcionar bien, pero esto es una alternativa que no suele gustar mucho a los pacientes. Si hay menos de un 25% de limbo funcionante, habría que hacer trasplantes de limbo halogénico o expansiones tisulares en diferentes variantes, que no voy a entrar mucho en profundidad, pero sí que voy a hablar de una técnica que describimos hace ya 15 años, que era el trasplante lamelar gigante, para llevar soporte de células madre, y como vemos en esta diapositiva, pues vemos que hay dos opciones posibles. En la zona superior, que solo esté alterada la superficie ocular superficial, y entonces en ese caso, haciendo un trasplante de esa capa superficial, aportamos células madres y podemos conseguir la transparencia. Y en el caso de que después de quitar la capa superficial haya una opacidad estromal, deberíamos trepanar también esa cara posterior, trasplantarla también para conseguir la rehabilitación visual de estos pacientes. Para ello hacía falta disponer de este microqueratomo especial. Como veis, el cabezal es más grande del cabezal convencional, nos lo proporcionó la Casa Moria y utilizábamos para extraer ese botón donante del receptor. Vemos aquí algunos ejemplos. Como he dicho, es en el caso de que solo afecte a la capa superficial. Tenemos esta causticación en la que tenemos que intentar rehabilitarlo con esta técnica que he mencionado. Hacemos un trasplante lamelar de más de 12 milímetros que necesita pocos puntos de sutura. Al año presenta esa transparencia, a los 5 años la imagen que pueden ver ustedes a la derecha,
e incluso a los 14 años, en el que debido al uso de corticoides ha necesitado utilizar prostaglandinas y aunque haya cambiado la coloración, el paciente conserva buena agudeza visual y buena transparencia de córnea después de este largo plazo. En el caso de que haya una opacidad del estroma profundo, como vemos en estas imágenes, pues después de disecar la lamela superficial deberíamos hacer una trepanación de la capa profunda y utilizaremos el mismo donante para trasplantar esa córnea en 2 capas. Como vemos en este caso, hay una ya conjuntivalización de la superficie ocular y muy mala competencia de células madre. Hacemos un primer paso del microqueratomo, que en receptores utilizamos el microqueratomo normal y luego con un trépano de 14 o 16 milímetros buscamos esa zona periférica. Hemos trasplantado la capa posterior y trasplantamos la capa superficial con esa orientación en el donante de 0 a 180 grados, porque si lo colocamos verticalmente, la verdad que es un problema estético en el posoperatorio. Vemos que este paciente a las 24 horas tenía ese aspecto, al mes este otro y al año conservaba esta excelente transparencia. En este otro caso, también de unas características similares, hacemos lo mismo. Vemos en la imagen de la izquierda no es unifema, sino que es presencia de sangre en la entrecara que se resuelve en muy pocos días. Al año sí que había una pequeña corectopia y el paciente acabó desarrollando una catarata y aprovechamos la cirugía de catarata para suturar también el iris, como se ve en la imagen de la derecha a los 5 años. Pero desgraciadamente, pues este paciente a los 12 años presentaba este aspecto. Teníamos que darle una respuesta, él estaba en nuestras manos y entendía que habíamos peleado por su ojo y volvió a poner su ojo en las nuestras. Y aquí lo que hicimos, una técnica de queratoplastia acompañándonos de una técnica de SLED, que son pequeños fragmentos de limbo. En este caso sí que tomamos del ojo contralateral, como veremos en el vídeo que presentamos a continuación. Este es el paciente en zona quirúrgica, trepanamos esa córnea en una técnica convencional como queratoplastia penetrante, que es lo que va a ser, y una vez reconstruida la superficie ocular, suturamos el trasplante y hacemos esa disección del limbo del ojo contralateral, como he mencionado anteriormente, en 8 o 10 fragmentos que suturamos y colocamos una lente de contacto terapéutica. Este es el aspecto en el posoperatorio inmediato, todavía se ven los pequeños injertos limbares en la periferia de la córnea y 2 años más tarde todavía conserva esta transparencia. En este otro caso hay una opacidad del estroma anterior. Decidimos que queríamos hacer también un SLED, pero en lugar de hacer una queratoplastia penetrante, como la finalidad era no tanto una rehabilitación visual como una rehabilitación también estética y antiálgica de este paciente, y hacemos un DALC con esos injertos de SLED. Y este es el aspecto a los 3 meses de la cirugía. Pero de mi presentación, y hablando de causticaciones, no quiero que se lleven ustedes mensajes quirúrgicos, sino que se lleven este mensaje. No tengo ningún interés comercial, pero la primera respuesta que se da en una causticación en su medio de trabajo cuando visita a un oftalmólogo es tratar adecuadamente a ese paciente. Y ante dudas, el Difoterin ha cambiado la evolución de las causticaciones, debería estar disponible en todos los puestos de trabajo donde haya riesgo de causticación, porque modifica el pH del paciente rápidamente, lo neutraliza y consigue mejorar el pronóstico de estos casos, sean las causticaciones producidas por ácidos o por bases. El segundo aspecto sería el tema de los tumores. En algunos tumores localizados puede ser tan sencillo como hacer una cirugía de cristalino con un sector de Morcher intrasacular y después una sutura con una McCannel, como vemos en la imagen. Pero en otros casos esas cirugías son un poco más complejas. Aquí la extensión de la lesión melánica es mucho mayor. Vamos a hacer un abordaje interno y externo de esta lesión. Primero marcamos la escotilla escleral porque después en hipotonía va a ser mucho más difícil. Vamos a zona superior, operamos el cristalino, introducimos ese sector. Hay que entender que este caso tiene más de 15 años de evolución y no teníamos otro tipo de dispositivos de sustitución de iris. Y una vez que ya está completada la cirugía de cristalino con el sector de aniridia, pues abordamos ya la lesión melánica transescleralmente y conseguimos que la paciente en este caso recupere esta situación estética y funcional. Desgraciadamente, al cabo de unos años hace una descompensación endotelial y tenemos que asumir también la recuperación visual. Son casos que exigen muchas cirugías por nuestra parte y en este caso hacemos un DESAEC y conseguimos volver a rehabilitar a esta paciente con normalidad y sin su melanoma.
En relación con las alteraciones iridianas hay que entender que estas afectan a la calidad visual del paciente. Disminuyen su agudeza visual, también implican una mayor repercusión clínica de las aberraciones, pueden dar síntomas en forma de glare, fotofobia o diplopia y también en algunos pacientes importa también la situación estética. Podemos encontrarnos con diferentes situaciones. En algunos casos debemos intentar solucionar, como las imágenes que vemos arriba, y en otros casos evitar situaciones que puedan suponer una merma de la calidad visual en el posoperatorio. Cada uno tiene que ser consciente del medio en el que trabaja y de los instrumentos que puede disponer para tratar a estos pacientes. Así que hay que empezar de medidas menos invasivas a más invasivas. Las lentes de contacto cosméticas son una muy buena opción y casi accesible a todo el mundo. Los tatuajes, bueno, pueden solucionar algunos casos de defectos iridianos. Las suturas de iris en algunas ocasiones también pueden ser realmente útiles y hay que planificar la cirugía, y los sectores y las lentes de aniridia son una alternativa pues cada vez más vigente. Hay una serie de principios quirúrgicos que hay que respetar. Hay que conocer la movilidad que puede tener ese iris y qué posibilidad de reconstrucción. No podemos ir a quirófano y encontrarnos que ese iris no tiene la elasticidad suficiente como para ser suturada borde a borde. También hay que entender que los procesos de reparación iridiana son distintos a los que se producen en piel. Hay que tener una instrumentación básica, recomendaríamos agujas cilíndricas y un pescahilos, como la imagen de la derecha, creo que es muy útil para poder repescar hilos en cámara anterior y hacer las suturas que deseemos a cámara prácticamente cerrada. Hay que conocer las prótesis y los dispositivos que tenemos, que a lo largo de los años han cambiado sustancialmente, y hoy pues, los más populares son los de Human Optics, los de abajo a la derecha, porque permiten reproducir el color del ojo contralateral pues con una alta reproductibilidad y semejanza. Y algunos principios básicos en relación con las suturas para evitar pequeños gaps en los que haya zonas de espacio libre entre puntos de sutura. Algunos principios básicos: la técnica de McCannell es bastante bien conocida por todos y es sencilla para cualquier cirujano de segmento anterior en cuanto que podrá anular ese punto a través de la incisión principal. Y en este caso, por ejemplo, si uno no tiene mucha experiencia, pues será más fácil dar 3 puntos de estas características que permiten rehabilitar visualmente al paciente. También hay que conocer la técnica de Schiepser, que en este caso hay que hacerla ya prácticamente a cámara cerrada, pero repescamos ese hilo, lo sacamos también por la misma incisión, damos esas lazadas en ese punto y estirando de los dos cabos vamos a conseguir que el nudo corra a la zona en la que tiene que apretar, y podemos repetir 2 o 3 veces este nudo y luego pues acceder a cortar los cabos intracamerularmente. La técnica transpupilar también puede ser útil para para suturas de iridodiálisis, como vemos en esta imagen. Y la sutura anular, que es realmente más compleja, pues hay que conocer la técnica. Yo recomendaría hacer 2 o 3 abordajes distintos. A veces, dependiendo de la destreza que tengamos con una o con las 2 manos, pues podemos cambiar de posición. Este es tal vez uno de los casos con los más curiosos, más exigentes con los que me he enfrentado. Era un paciente al que se le practicó un DALC en ojo fáquico e hizo un Urres-Zavalía por la presencia de burbuja de aire en el posoperatorio inmediato, y tuve que hacer una sutura iridiana anular en ojo fáquico, que afortunadamente fue bien, pues como veis en la imagen. En este otro caso es un paciente de 28 años entonces, que tenía una agudeza visual de unidad en el ojo izquierdo y tuvo un pelotazo de tenis en el ojo izquierdo. Se había miopizado hasta las 5 dioptrías y aunque la desinserción no era muy grande, pues como la pupila estaba en midriasis, abordamos la cirugía cristalino con la implantación de un anillo capsular, y una vez implantada la lente intraocular, pues lo que abordamos es la sutura, que bueno, no pretendo decir que esto es una cirugía sencilla, sino que hay que abordar con una pinza, en este caso, que tiene una apertura perpendicular a la zona de prensión de la pinza, y es una pinza que utilizamos mucho para DESAEC. Entonces hacemos un abordaje de 120 grados con una cánula de Charles, exponemos la aguja, volvemos a entrar por la misma zona y hacemos otro recorrido de 180 grados, y el secreto de esta técnica después es darle la tensión suficiente como para conseguir que consigamos una pupila que sea lo suficientemente funcional, como es este caso. Tal vez me hubiera gustado que fuera un poquito más dilatada, pero muchas veces es difícil atinar.
En este otro caso, paciente operada de cataratas que tuvo un traumatismo ocular y perdió todo el iris, pues tenemos que reconstruir quirúrgicamente este caso y lo que vamos a hacer es una prótesis de Human Optics. Hay unas prótesis que tienen una trama trenzada y otras que no. En el caso de que solo sea el iris, pues mejor utilizar las no trenzadas y como hemos visto con bolsillos de Hoffman hemos conseguido colocar en posición esta prótesis iridiana y con este excelente resultado refractivo en agudeza visual espontánea. Y este resultado estético que durante años he jugado con mis residentes sin lámpara de hendidura que me dijeran qué era lo que pasaba en este ojo y muchos de ellos me decían lo único que observaban era que la pupila no funcionaba. Sin embargo, son pacientes que tienen complicaciones de tensión ocular y de fracaso corneal en el posoperatorio, como es este el caso, y tuvo un fracaso corneal posteriormente y tuvimos que hacer un DMEC. Como vemos aquí, la córnea ya está descompensada. Esto creo recordar que era a los 3 años de la cirugía original y lo que hacemos con el DMEC es volver a recuperar esa córnea y en una técnica que no es diferente a cualquier técnica de DMEC porque el diafragma iridiano pues, conforma bastante bien la cámara anterior, conseguimos este estado, aunque su agudeza visual ya no es tan buena como era en el primer caso y el DMEC está perfectamente adherido y tiene un buen resultado estético y funcional. Este es otro caso en el que recurrimos a una lente de estas características. Estas lentes de Human Optics hay que hacer una foto del ojo contralateral y mandar la foto para que reproduzcan el color y como vemos en estas imágenes el color es bastante parecido al del ojo contralateral. Y ya en el último caso que quería presentar, pues tenemos una paciente que nos es remitida después de una queratoplastia, tiene una pupila en midriasis con un defecto sectorial importante en más de 180 grados y decidimos hacer una lente de Human Optics con trama, pero con lente suturada en este caso. Esta es la situación de los dos ojos, el ojo derecho y el ojo izquierdo también será un reto en el futuro. Suturamos la lente intraocular detrás de la prótesis y hacemos esas 3 iridectomías. Es importante pasar bien las suturas, hacer bolsillos de Hoffman o en este caso esclerales. Este tipo de bolsillos que habéis visto a mí me gusta especialmente porque permite luego no tener que suturarlos, desplazando un poco la sutura en relación con la escotilla escleral. Y aquí lo que hay que hacer es un pequeño trabajo, un pequeño esfuerzo de concentración para saber dónde van a ir las suturas y con estas suturas recolocar la prótesis, que en este caso, como lleva lente intraocular, es imposible plegarla, hay que hacer una incisión un poco más amplia, que dejamos para el final la ampliación para no tener complicaciones de presiones positivas posteriores y recolocamos esa prótesis que, como les recuerdo, pues lleva la lente intraocular y se pasan las suturas a través de los 3 bolsillos separados 180 grados unos de otros. Y conseguimos este resultado estético y funcional. Y ahora solo nos queda pues, intentar darle solución en el ojo contralateral. Y bueno, esta era la presentación que quería hacer hoy, era traer unos casos que han supuesto retos a lo largo de mi carrera profesional. Este tipo de casos requieren una alta planificación quirúrgica preoperatoria, tener los dispositivos más adecuados para poder conseguir los objetivos que estábamos deseando. Y no me queda más que agradecer a la Sociedad Dominicana de Oftalmología esta oportunidad y al profesor Zato por hacerme digno de merecer este reconocimiento. Muchas gracias.